El daño, el daño que se produce en el bien debemos de tener claro de que no quede encartado en cuanto, por ejemplo, a la magnitud o la forma en que se da, que no quede encartado en otro delito. Por ejemplo, una persona que quiere causar un daño realizando un incendio, el incendio, eh, el peligro que se produce con el incendio que puede afectar a otras personas va a hacer que ese daño que se provoca ya entre en otra figura delictiva, como por ejemplo el incendio y no el daño. Por lo tanto, siempre cuando se produce un daño tenemos que ver de qué forma se da y que no quede encartado en una figura delictiva que en este caso puede llegar a ser más grave. Finalmente, tenemos que decir que este es un delito que admite tentativa. Luego pasamos al artículo 358 bis y el artículo 358 bis nos está vinculado, por decirlo de alguna manera, al delito, al delito de riña, al artículo 323 bis, porque el artículo 358 bis se refiere también a, como dice el artículo 358, el que destruyere o de cualquier modo dañare total o parcialmente una cosa ajena, mueble o inmueble, pero nos agrega en una situación determinada, que es en alguna competencia o espectáculo deportivo, ya sea al ingreso, durante la celebración de la competencia, o a la salida. Entonces podemos ver que el verbo nuclear acá es destruir o dañar, total o parcialmente, también una cosa ajena, pero en estas circunstancias especiales que son los eventos deportivos. Recordemos que este artículo fue aprobado por la ley 16.707 en su artículo 22, en un momento en que se daban situaciones de este tipo en los espectáculos públicos, en los partidos de fútbol, y de ahí, bueno, la aprobación de estos delitos. El artículo 323 podemos decir que protege a la persona física en su redacción, vemos que protege a la persona física en estos espectáculos públicos, y el artículo 358 bis protege a la propiedad, a la propiedad mueble o inmueble. Hemos visto distintos casos de que cuando se sale generalmente de partidos de fútbol, generalmente se ha dado en esos casos, o bueno, o cualquier otro evento, o algún concierto de algún músico, algún concierto de rock, que bueno, que las personas salen un poco alteradas por la pasión que provoca el deporte o por la pasión que le provoca algún espectáculo público en particular. Este, y, y bueno, incluso también porque se dan en esas situaciones también en los conciertos y eso sabido es, algún consumo de alguna sustancia también, podría ser. Bueno, a la salida de esos espectáculos generalmente se da la destrucción de algún bien, de la destrucción de autos, la destrucción de bienes inmuebles, en fin, y está muy vinculado al delito de riña también, ¿no? Que como les decía también se da en las mismas circunstancias, pero bueno, es un delito que protege a la persona física. La consumación del delito de daño en general se da cuando se conjuga cualquiera de los verbos nucleares que nos plantea el artículo. El artículo 359 nos habla de las circunstancias agravantes. Y entonces acá cambia, porque en los otros dos artículos vimos que se actuaba a instancia de parte. En este caso, cuando existen circunstancias agravantes, vamos a ver que se actúa de oficio. Y el artículo 359 nos habla de 4 agravantes y vamos a ver que en este sentido también la, la pena es siempre de penitenciaría.
Como habíamos visto en el artículo de daño, en el 358, la pena era de 20 URs a 900 URs. En el artículo 358 bis vemos que es con pena de prisión de 3 a 15 meses. Como el artículo 358 podemos afirmar, de que pudo no haberse creado esta figura, sino que simplemente, como dice la doctrina, se pudo haber aumentado la pena en esos artículos y se daba la solución, una solución que en realidad muchas veces sucede, como sabemos, el legislador muchas veces responde lamentablemente al clamor de la sociedad de que exige penas o más duras, o que exige la creación de nuevas figuras por hechos determinados que se dan en determinadas circunstancias y que muchas veces se pueden resolver de otra forma legislativa y no mediante la creación de figuras, de nuevas figuras y que se puede hacer, por ejemplo, en este caso, que se pudo haber agravado la pena y no crear otra nueva figura. Como les estaba diciendo, en el artículo 359 hablamos de las circunstancias agravantes y nos plantea 4. La primera nos dice, como les dije, se va a actuar de oficio, ¿tá? Y la pena es de 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. O sea que ahí ya estamos hablando de una pena bastante elevada. El primero nos dice que si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos tercero y cuarto del artículo 59, recordemos que ahí estamos hablando, esos dos incisos refiere a la pluriparticipación, o sea que cuando actúan más de una persona, y a la participación de menores, ¿tá? Estamos hablando ahí en el concurso de delincuentes. El inciso segundo nos dice que si el delito se cometiere sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro o expuestos al público por la necesidad o por la costumbre o destinadas al servicio público o de utilidad, defensa, beneficencia o reverencia pública. Vemos que esta agravante desplaza al agravante del artículo 47 en el inciso 15, y la establece como una agravante específica. Recordemos que existen figuras que tienen agravantes específicas y este es un caso, uno de esos casos, ¿tá? Si no, tenemos que regirnos por las agravantes genéricas que están establecidas en el artículo 47. En este caso, esta figura delictiva la tiene como una agravante específica. El tercero nos dice que si el daño se efectuare por venganza contra un funcionario público, un árbitro, un intérprete, un perito o un testigo a causa de sus funciones. O sea que es un agravante que se cometa el delito por venganza contra cualquiera de estas personas que establece la ley. Y finalmente dice que cuando el delito se cometiera con violencias o amenazas o por empresarios con motivos de paros o por obreros con motivo de huelga. Bueno, acá nos referimos a los daños que se producen en situaciones especiales, en situaciones laborales, que son las situaciones, las de huelga y las del lockout que se establecen para... que son dos causales que dan motivo a la aplicación de esta agravante.